Estamos desde un spot diferente. Estamos desde la casa. Sí, desde la casa. ¿Cómo comunicar lo que vendes de una forma simple y clara? ¿Cómo tú logras vender en redes sociales de la forma más clara posible? Porque venimos de la base de que si el cliente no entiende lo que estás vendiendo, no te compra. Es correcto. Entonces, hay mucho, haciendo como un hincapié hacia atrás, hay mucha gente que se queja, nos quejamos, de que publico contenido y no vendo. Entonces, cuando yo hago las auditorías o hago las asesorías y reviso el contenido es bueno. Buena iluminación, buen audio, la gente se ve guapa, buena edición, pero no se entiende lo que la persona está comunicando. Ok, es como muy disperso. Exacto. Muy abierto el tema. Justamente hace poco tiempo trabajé con una cliente que tiene mucho tiempo con su marca, muchos años, muchos seguidores, y tenía el problema. Cuando yo veo el contenido, con toda la experiencia que tengo, se me hizo difícil entender rápido a qué se dedicaba la clienta. Y creo que ahí es donde muchas veces nos dicen, tienes que tener una propuesta de valor en redes sociales. Pero, ¿qué significa tener una propuesta de valor en redes sociales? Ok. Bueno, yo creo que primero hay que definir qué es lo que uno se va a dedicar específicamente, porque cada profesión tiene muchas ramificaciones. Entonces hacemos una pausa, paréntesis, que quizás esta conversación le puede funcionar mucho más a los que nos dedicamos a servicios. Sí, exacto. Que a los que vendemos productos. Si vendes producto, igual escúchate el podcast porque vas a sacar muchas ideas, pero quienes vendemos servicios somos los que tenemos como ese mayor problema. De ahí, sorry. Ok, entonces, por ejemplo, yo soy fotógrafa, pero se puede hacer fotos de restaurante, de productos, de familia, de eventos, de mascotas, de un montón de cosas, pero bajo el paraguas de que yo soy fotógrafa. Pero si yo no especifico bien a qué persona le voy a hablar, qué producto qué servicio voy a ofrecer, entonces se vuelve muy abierto el panorama. Al ser muy abiertos en redes sociales es donde se comienza a crear la confusión de qué vendemos. Ahora, hay un gran mito de, ¿debo yo anicharme? ¿Se entiende la palabra anicharme? Tener un nicho. Ajá, tener un nicho. Vamos a tomar tu ejemplo para que lo podamos conversar mejor. Si tú eres fotógrafa, tú tienes todas esas opciones de hacer fotografía. Vale. ¿Qué piensas tú? ¿Vale la pena en redes sociales especializarte igual a nicharte? ¿Vale la pena especializarte en redes sociales para vender de una forma mucho más clara tu servicio? Yo diría que sí, porque también para mí sería mucho más sencillo hacer el contenido para las personas, porque ya sé de qué voy a hablarle. Exacto. No me tengo que poner, un día le voy a hablar de esto, un día de lo otro, un día de lo otro, y cuando la persona va a buscar la información que necesita está por allá abajo de tantos temas que tengo. Entonces, yo diría que sí hay como que especificar qué es lo que uno va a transmitir en las redes sociales. Pero eso luego presenta un gran desafío, que te lo digo por experiencia propia y de clientes que he atendido. El gran desafío es el miedo a que si me especializo en algo, estoy perdiendo la oportunidad de otro cliente de otra cosa. Ok, entiendo. Entonces hay que especificarse en lo que es más rentable para ti. Buen punto. Si tú eres fotógrafa, tomando tu ejemplo de nuevo, y tienes la posibilidad de trabajar con un montón de gente, tú deberías de sentarte a pensar, ok, pero, como dices tú, ¿en qué sector puedo conseguir más clientes? Sí. ¿Porque le puedo cobrar más o porque hay una necesidad más grande en ese sector? Hay momentos en el que a veces uno tiene un servicio, como el tuyo o como quien nos vea, que es un servicio por temporada. Sí, también pasa. Eso no quiere decir que no te vayas a redes sociales a buscar esos clientes, pero como que no concentres toda tu comunicación o toda tu propuesta de redes sociales en esos servicios que tienes 1 o 5 al año, sino que te enfoques en los servicios que más demanda puedes tener. El que es más constante. El que es más constante, ok. Superando ese punto,
no es que tienes que anicharte en un solo tema, o no es que tienes que anicharte en un solo cliente, sino es que tienes que escogerlo como el principal. Sí, podría ser el principal. Y después de superar esa parte de que lo escogí como principal, ¿cómo hago que mi propuesta, igual comunicación, sea clara para que la gente entienda lo que yo vendo? Porque hasta a mí incluso me cuesta, cuando voy a crear contenido es como, ok, pero yo quiero hablar a este cliente, ¿qué le digo a ese cliente? Tienes que conocer bien tu cliente y sus necesidades. Te pongo un ejemplo. Atendiendo restaurante, que era lo que conversábamos en antes, cada vez que uno conversa con su cliente se da cuenta de necesidades que puede tener. Entonces, atendiendo a un cliente restaurante, me di cuenta que ese nicho en específico tiene una necesidad constante que yo no había visto. Entonces, a la final es tu propio cliente te dice qué es lo que tú necesitas. Y si tú captas un cliente y lo atiendes bien y tienes una buena relación con ese mismo cliente te va a decir después qué necesita. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Porque si es, por ejemplo, el señor que corta el césped, el señor va todos los inviernos a la casa que se crece, el monte. Y de repente le preguntas al señor, ¿y en el verano usted puede venir también? Pero es porque ya le diste el buen servicio y ya has creado una relación con el cliente y le empiezas a ofrecer las otras cosas que hace. Esa puede ser una, que es como más, como de más contacto, más confianza. De ahí de lo que tú dices, me acuerdo algo que me pasó hace poco. Como yo trabajo mucho en el mundo digital, o sea, yo muy poco, antes de este año, muy poco veía a los clientes, o sea, presencialmente. Todo es virtual. O sea, cuando las cosas son virtuales, para quien ha trabajado 100% virtual me va a entender, siempre hay como un desafío de que el cliente se abra contigo en un Zoom. Sí, porque es más frío. Es como más frío. Sí, es más frío. Es cierto que yo siempre he tenido preguntas para ir guiando a la gente en las asesorías, pero a la gente le cuesta abrirse. ¿Por qué siento que ahora esto es real? Porque hace un par de meses atrás regresé a dar asesorías presenciales. Y es increíble que es el mismo tiempo, puede ser el mismo cliente, la meta es la misma, pero cuando tú te sientas a hablar con el cliente, mi estrategia no es hacerle preguntas, mi estrategia es quedarme callada, escuchar, como los primeros 20 minutos. Y generalmente tú le preguntas a una persona normal, latina, le preguntas, oye, ¿cómo te ha ido? Cuéntame algo, ¿cómo te fue hoy? Y la persona se suelta. Cuenta hasta lo que no debe haber. Yo he quedado escuchando historias de los esposos, de los hijos, de la casa, del carro, que no tiene que ver con el negocio, porque lo mío es el negocio. Pero de todas esas conversaciones en esos 20 minutos, mi mente va registrando cosas que el cliente me va diciendo. Que yo esas cosas las voy registrando en la mente, no las anoto para que ella no sienta como esto es una sesión de terapia. Al inicio las iba a anotar y luego dije, no, espérate, trata de grabarte las cosas en tu mente. Y luego cuando yo paso a la fase de hacer la asesoría, le voy recordando las cosas que ella me dijo, como, oye, tú me dijiste que esto, luego me dijiste que esto, y de ahí yo voy ayudando con el negocio. Pero saco de esta experiencia mía algo que tú dices que aporta mucho al tema. Si tú no hablas con el cliente, tú no entiendes quién es el cliente, ¿sabes? Porque yo tengo 5 años trabajando mi marca personal y yo me he sentado muchas veces a escribir en un papel quién es mi cliente. Muchas veces he buscado en ChatGPT quién es mi cliente, qué hace mi cliente, qué siente mi cliente, pero no es lo mismo que sentarte a hablar con un cliente. Es correcto. Y de allí, de esas conversaciones, yo salgo con un montón de ideas diciendo, wow, la gente necesita esto, la gente le urge esto, la gente le gustaría esto. Y esos son las fuentes más potentes de creación de contenido para explicar y vender bien lo que tú haces.
Sí, porque estás dando directamente en el punto. No, es que es total. Lo que pasa es que yo creo que antes lo hemos hablado, nosotros somos, al ser tú profesional en lo que tú haces, tú eres como todas somos como muy técnicas en lo que hacemos. Por lo menos tú, antes me explicaba sobre las luces, ¿no? Algo que yo tengo un montón de tiempo creando contenido, te pedí un consejo de luces, de iluminación, es la palabra, ¿no? Sí, iluminación. Yo tengo un montón de tiempo creando contenido, pero yo tenía una duda de dónde ponía una luz de un color, si la ponía a mi derecha o la ponía a la izquierda o la ponía de frente. Y quizás tú en tu mente dirás, eso es algo que todo el mundo debe de saber cuando crea contenido, ¿no? Exacto. Ajá, todo el mundo debe saber. Conocimiento básico. Conocimiento básico, pero mira lo que yo le dije a él, yo te dije, lo que pasa es que hay muchas versiones en redes sociales de lo que es correcto. De lo que es correcto, y también hay muchas versiones en redes sociales con diferentes elementos. Y yo te mostré los elementos que yo tenía y qué yo debería hacer con lo que yo tenía. Entonces, ¿qué dijo tu mente de una vez cuando yo te pedí la explicación? ¿Qué dijiste sin darte cuenta? No, Esto es un buen... Dijiste. Este es un buen contenido para TikTok. Inmediatamente tu mente dijo, tengo que grabar esto como un TikTok. Porque si a Laura, que tiene un montón de tiempo creando contenido, no le quedaba claro esto, debe haber un montón de gente allá afuera que no le queda claro esto. Y son principios básicos, pero la mayoría de la gente no los domina. Porque puse mi propio ejemplo. Exacto. Porque nosotras, cuando queremos crear contenido y presentar lo que vendemos, debemos de irnos a lo más básico. Eso cuesta. Yo crecí mi cuenta, yo creo que a nadie le había dicho que yo crecí mi cuenta de Instagram con un video básico. ¿En serio? Sí. Yo hice una secuencia de videos, eran 5 videos, y yo estaba explicando temas básicos de Instagram. O sea, eran tan básicos, creo que un día hablaba de biografía, otro día hablaba de cómo programar, editar el perfil, qué tipo de cuenta poner, si era cuenta creador o cuenta. En ese entonces había mucha gente creando su cuenta por primera vez en Instagram. Digo, ahora todo el mundo ya tiene la cuenta abierta, pero había mucha gente creando cuenta en Instagram y yo usé la técnica que se llama la técnica de la secuencia, que es crear de un mismo tema varios videos. Y uno venía en secuencia del otro. Entonces yo el primer día explicaba como, bien, vas a abrir tu cuenta de Instagram, haces esto. Día 2, esto. Día 3, esto. Día 4, esto. Y así fue que mi cuenta creció. No fue hablando de publicidad. No, ese ya es no, volando la publicidad. Sí, por Dios, yo nunca he tenido un video con un montón de visualizaciones hablando de un tema profundo de que usa interacción para conseguir clientes, segmentos. Sí, tiene razón, porque de hecho, hasta en YouTube, los videos con más visualizaciones de que cómo hacer arroz. Arroz. Ajá, arroz. Exacto. Que comemos todos los días. Exacto. Pero si tú vienes y haces un video, me imagino que ese youtuber hace un video de cómo hacer un arroz chino con tal cosa, tiene menos visualizaciones. Entonces, cuesta mucho recordar que tú para poder vender en redes sociales tienes que hablar lo básico. Sí. Porque realmente, ya me voy profundizando cómo funciona el algoritmo, no es para estresarnos con eso, pero la gente siempre está buscando información. Y uno piensa que está buscando información profunda cuando no es así. La gente está buscando la información más básica, como tú me dijiste lo de tus clientes. Sí, yo siento que la verdad, la gente busca lo básico para aprender. Pero porque siempre intenta aprender. Sí, siempre intenta aprender, pero cuando quiere hacer la diferencia o cuando quiere especializarse en algo, entonces ellos profundizan, pero por su cuenta, con su propia creatividad, sus propias ideas, pero lo básico que necesitan para empezar, ahí es donde se busca la información. Sí, y ahora de repente alguien se podrá cuestionar, pero no me puedo estar pasando a hablar de lo básico, porque hay mucha gente en mi nicho, en mi sector, que dice, tienes que hacerle ver a tu cliente que tú eres el experto en lo que tú haces. Entonces, ahí es como el equilibrio. Cuando tú quieres tener una buena propuesta para vender, tienes que tener un equilibrio entre hablo cosas básicas y 2, 3, 4 veces al mes profundizo
en temas que siguen después de lo básico. Ok. ¿Por qué? Sí, a mí me parece muy extraño que la gente sigue contactándome o sigue viéndome como la especialista en publicidad y yo nunca hablo de publicidad en mi Instagram. Ironía de la vida. Si tú te pones a ver mi contenido, yo llevo casi un año que yo no publico videos de publicidad de pago. Y la gente sigue buscándome, o sea, la gente me dice que Laura, es que fulana de tal me dijo que tal y yo te seguí. Y yo me pongo a pensar, o sea, tú viniste a mi perfil, viste mi perfil y tú asumiste que yo trabajo publicidad de pago. Tú pensarás, pero ¿cómo te contratan para publicidad si no haces contenido de publicidad? Porque por mucho tiempo, consciente o inconscientemente, yo este año comencé a publicar contenido de resultados. Resultados de mis clientes. Entonces, ponte que nunca se me ha olvidado un carrusel que hice, que funcionó bien, que decía como, le ayudé a mi cliente a conseguir 1,554 clientes en 3 meses. O sea, fui como muy puntual, pero yo quería contar la experiencia positiva de mi clienta. Ok. Cuando yo cuento o cuando estoy redactando el carrusel, contando lo que hice con mi clienta, indudablemente yo soy muy abierta y siempre digo qué hago. Yo dije, creamos una estrategia, bla, 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 y por ahí punto 3, punto 4 dije, hicimos publicidad de pago. Entonces, sin darme cuenta, que ahora lo analizo, obviamente, sentada ya pensándolo, cada vez que yo expongo los resultados de un cliente o resultados míos que he tenido o lo que sea, y yo cuento cómo lo hice, ahí va involucrado en mi proceso. Ok. Y de ahí es donde la gente ha tomado el, si quiero hacer publicidad bien hecha, voy y le pregunto a Laura, porque yo he visto que los resultados que ella pone, ella hace publicidad de pago. Sí, 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 sí. Entonces, trayendo esto en el tema que hablamos, es, tú no necesitas comenzar a hablar de temas muy técnicos para hablar de tu propuesta de valor, porque si quieres profundizar, quizás puedas hablar de cómo lo haces, contar un cuento de un cliente, contar un resultado de un cliente, contar o mostrar el resultado de un cliente si lo puedes mostrar, o tu propio resultado, y explicar cómo llegaste a ese resultado. Todo el proceso. Porque ahí es donde al final tú vas a demostrar como cuál es tu método o cuál es tu forma especial de hacerlo. Y no necesariamente yo tengo que explicar qué anuncio publicitario uso o qué campaña uso, porque a nadie le importa. La gente busca el resultado. Ajá, a nadie le importa. No importa cómo lo hiciste, yo quiero eso. No. Entonces, cuando tú comienzas yo comienzo a estudiar mucho los contenidos que hacen colegas, hay muchos colegas que sí hablan específicamente de el botón, hablan específicamente de 2, 3 pasos, y yo me pongo a ver que cuando tú haces ese tipo de contenido, la gente que te comienza a ver o a seguir son colegas. Que no te van a pagar. No van a contratar tu servicio ni están buscando tu propuesta para comprarte, porque si yo hablo, si tú comienzas a hablar de cómo programar la cámara para tomar fotos, yo, Laura, no me voy a quedar viendo ese video porque me da una pereza horrible, porque ni siquiera tengo cámara como la tuya para ponerme a ver ese video. Entonces, quien lo va a ver es tu colega competencia. Exacto, que después no me va a pagar, probablemente me quite mi cliente y quedo yo dándole toda la información de cómo hacerlo. Al menos que nos esté escuchando una fotógrafa que quiera ser mentora y realizar un curso o un programa de fotografía. ¿Ves? Ese es otra, pero eso hay que hablarlo de otra manera. Pero que no quede en duda de que esté mal hablar tu proceso. No está mal hablar de tu proceso, pero el punto es qué propuesta quieres vender. ¿Qué quieres vender? ¿Quieres vender tu servicio de fotografía o quieres vender tu curso de fotografía? Exacto, es dependiendo de la meta que uno quiera, el resultado que uno mismo quiera. Esta clienta que traje de ejemplo al inicio, ¿qué pasó con ella? En su contenido, yo le di un feedback que su contenido, ella estaba explicando su proceso.
O sea, ella es esteticista o borra manchas, algo así muy, muy elaborado, que yo al final como clienta, puedo ser una posible clienta de ella, yo le dije, es que a mí no me importa mucho si tus inyecciones o el proceso es con inyección o es con una máquina, a mí no me importa mucho eso, a mí lo que me importa es que me vas a resolver el dolor y el problema que yo tengo. Okay. Tengo una mancha, son estrías. Tengo una estría, todo el mundo tiene estrías. Tengo estrías, tú me ayudas a borrar las estrías. No me importa mucho el método que uses, probablemente te lo voy a preguntar cuando te vaya a contratar. Okay. Cuando ya estoy ahí definiendo si sí me hago la cita o no me hago la cita, ahí voy a preguntar el método. Si tú quieres comunicar el método, puedes comunicarlo con el detrás de cámara de un servicio o resultado de un cliente, pero no tienes por qué crear contenido explicando tu método porque los seguidores que está teniendo son colegas. Ok. Entonces, al final, el background de la conversación es tu propuesta de valor o tu propuesta para vender en redes sociales para que sea clara y te compren. Es que tienes que ser muy sencillo al explicar las cosas y luego demostrar que tienes resultados. Básico. Básico, tienes resultados. Tienes resultados, porque al final, no sé cómo es la palabra ahorita, creo que es FOMO. La palabra FOMO es que la gente no se quiere perder las cosas. Sí, creo que estoy muy segura. Sí. Porque la acabo de ver en Merlina. No porque me acuerdo de mis estudios de marketing, sino porque la acabo de ver en Merlina, temporada 2. No me está patrocinando nada, Merlina. Netflix, no, aquí. Ni Tim Burton tampoco. Pero sí, FOMO significa el no me quiero perder las cosas. Cuando tú en redes sociales hay dos grandes poderes, el poder de la historia y el poder de a otra persona le funcionó, otra persona tuvo resultados. Entonces, cuando tú muestras, tengo resultados, o este es el resultado que conseguí, o que mi cliente consiguió, el FOMO le da al cliente que te está por comprar en decir, no me quiero perder esto, no me quiero quedar sin esto. ¿Qué tengo que hacer? Yo te pongo un ejemplo súper rápido. Si tú estás viendo que ahorita los clientes que estás teniendo están necesitando eso para esa aplicación de comida, si tú comienzas a publicar contenido, aparte de la publicidad, comienzas a publicar contenido en Instagram o TikTok diciendo que si no tienes buena fotografía, estás perdiendo clientes por esa aplicación, o cómo tu cliente subió las ventas en X tiempo al mejorar sus fotografías, las personas que ya te siguen van a decir, yo lo estoy perdiendo. Sí, porque les mostré cuál es su necesidad. Y le demostraste que a una persona que lo hiciste, en X tiempo le mejoró sus ventas o subió o mejoró su catálogo, lo que sea el resultado que ellos quieren. No el resultado que tú quieres, el resultado que mi cliente quiere. Exacto. Sí, porque si mi cliente tiene resultados o sea, yo lo voy a tener. Pero, para que quede claro, es el resultado que tu cliente quiere en su cabeza tener. Tú quieres que te contraten para la sesión de fotografías, pero a tu cliente le vale bestia la fotografía. Es lo que quiere el cliente. Es lo que quiere, él en su cabeza piensa, si yo tomo una buena fotografía, se va a ver bien el producto que vendo y por demanda me van a comprar más personas. Sí. Entonces, digamos que tú te podrías equivocar de esta forma. Te voy a tomar de ejemplo. Tú te podrías equivocar y pensar, voy a crear contenido diciendo, agenda tu sesión de fotografía para que tu catálogo se vea bonito. Eso es un contenido que no vende. No, ni siquiera yo me interesé. Agenda tu sesión de fotografía y vende más con unas fotos que sean irresistibles, para poner una frase aquí inventada. Al final lo que él quiere es vender más. Él no quiere que el catálogo se vea bonito. ¿Sí? Entonces ahí es donde el resumen ejecutivo, para presentar tu propuesta y que se venda, piensa en qué es lo que él quiere conseguir al final, no tú, sino él, qué quiere conseguir al final.
Y yo le digo, yo te ayudo a que tú tengas ese resultado. Yo te ayudo del paso A al paso B a conseguirlo. Pero el proceso que va en el medio, no necesariamente siempre tienes que explicarlo. No, el proceso soy yo, es mi servicio. Pero por eso, tú no tienes que explicarle el proceso, que no, que yo voy, pongo 2 luces. No. ¿Cuándo quieres que vaya? Entonces sí, ¿cuándo quieres que vaya? Ya. ¿Cuándo lo necesitas? Ya, yo me encargo, tranquilo. Yo me encargo, tranquilo. Así que bueno, espero que te haya funcionado este capítulo de nuestro podcast y recuerda verte los anteriores o darle a suscribir en la parte de abajo para que te salgan los próximos. Lo estamos publicando todos los jueves a eso de las 5 horas Panamá. Así que te vemos en el próximo.